Lucy, buenas tardes, un gusto. Bueno, contanos un poco porque es complejo, ¿no? Es un tema que muy pocos entienden a fondo. ¿Por qué surge? ¿Cómo se va desviando en el camino y a dónde puede terminar? Bueno, ahí vos hiciste una buena introduccción contando más o menos cuáles eran las últimas novedades, ¿no? Sobre todo en las últimas horas, que fue el reconocimiento por parte de Putin, el presidente de la Federación Rusa, de reconocer, digamos, la independencia de estas dos regiones de Donetsk y Lugansk. Me parece que ese es quizás uno de los puntos, por decir de alguna manera, como una especie de frutilla del postre, ¿no? Como para terminar de demostrar que no hay ningún tipo de intención de que el conflicto amaine, sino que probablemente quizás en las últimas horas, o sea, en las próximas horas empeore. De hecho ya han habido movimientos también, ¿no? Durante la noche en la zona, y sí el despliegue de fuerzas de fuerzas militares Militares. en las zonas limítrofes, ¿no? Ujú. Pero bueno, un poco digamos, el origen de alguna manera del conflicto tiene que ver con lo que fue el conflicto y la crisis del año 2014 con la anexión por parte de Rusia de Crimea. Eso, a partir de ahí, digamos que fue también sembrar de alguna manera como una especie de semilla, ¿no? De discordia, porque Rusia nunca dejó de financiar, o sea, esa nunca dejó de ser una zona caliente, una zona de conflicto, una zona que siempre tuvo un valor geopolítico muy importante, y como te decía, nunca dejó de haber conflicto, y bueno, Ucrania y también obviamente las principales potencias occidentales y la OTAN necesitan de alguna manera avanzar y tratar de sumar aliados en lo que son las fronteras con la Federación Rusa. Bueno, este es un antecedente muy resumido, ¿no? El que estoy Ujú. haciendo, pero sí se puede ubicar como el más cercano a nivel temporal de por qué surge esto, que tiene que ver básicamente con esto, ¿no? Con casilleros ocupar, que Rusia no quiere de ninguna manera perder, sobre todo Claro. lo que tiene que ver con Ucrania, que lo considera parte de su pueblo, ¿no? Ujú. O sea, Rusia considera que Ucrania es pueblo ruso, bueno, obviamente Crimea, y perder esta zona le va a implicar perder territorio geográfico y territorio obviamente de influencia, ¿no? Porque todo Claro. territorio geográfico es territorio de influencia. Claro, como si además a Rusia le hiciera falta, ¿no? Sumar territorio. Sí, tal cual. Vos mencionabas que probablemente en las próximas horas el conflicto se profundice y de hecho Ucrania está pidiendo a otros países que les envíen armas Sí, y Putin a su vez envía tropas para apoyar a estas dos naciones separatistas a las que él le ha dado respaldo en las últimas horas. Por claro. lo tanto, esto de enviar apoyo a los separatistas es también, digamos, un modo que encontró de probablemente invadir por algún otro sector Ucrania. Sí, 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 ya ver, es una estrategia de generar discordia que no vamos a ser inocentes. Rusia no es el único país que lo hace, ¿no? Digamos, Estados Unidos permanentemente en el mundo árabe financió organizaciones separatistas que mantenían, digamos, una situación de conflicto permanente en función de los intereses que tenía Estados Unidos en cada uno de esos territorios, que bueno, progresivamente fueron derivando en guerras. Digo, no es algo raro o que sea solamente exclusividad de Rusia en este caso, pero sí, obviamente, digamos, para no hacer tan grosera una invasión, Rusia invade, digamos, Ucrania, bueno, sigue financiando movimientos separatistas, hace esta declaración de que estos dos son territorios que ya no pertenecen más o que ya no están más dentro de la órbita de Ucrania. Y bueno, lo que decías, Ucrania solicitó una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí tiene, bueno, apoyo de Francia, Alemania, por supuesto que los Estados Unidos, y sí, es una situación que probablemente se siga complejizándose y complicándose. Ujú. Te voy a preguntar cómo puede impactar esto en la Argentina basándome en dos
puntos. Uno, la reciente visita de Fernández a Putin, donde le dice, somos amigos, te ofrezco mi país para ser la puerta de entrada a Latinoamérica. Y por el otro lado, la negociación que estamos llevando adelante con el Fondo Monetario, por supuesto, la visita a Rusia a Estados Unidos no le cayó nada bien y muchísimo menos que se haya querido hacer el amistoso y darle esta mano a Rusia, ¿no? Por más que estimo que Rusia ni siquiera la habrá tenido en cuenta, pero decirlo, lo dijo y complicó mucho las relaciones en el momento en que se está negociando con el Fondo Monetario. Hasta ahora Argentina no se expidió respecto a este conflicto. ¿Qué crees que está pasando? Porque está en una situación realmente incómoda. Sí, no se expidió y yo sinceramente no creo que lo haga. No le conviene a la Argentina, digamos. Bueno, Más allá pero de que tenemos una política exterior deplorable, o sea, es muy probable que hablen de nuevo y vuelvan a meter la pata como se viene haciendo desde hace un tiempo, ¿no? sí, no es la mejor por ahí o no ha sido la mejor digamos, algunos gestos diplomáticos que ha tenido la Argentina, pero me parece que este es un caso un poco más complejo, en el cual yo a priori creería y esperaría que Argentina no va a salir, digamos, en un escenario que sigue siendo hipotético de conflicto, ¿no? Uh-huh. Digamos, que realmente escale y se complique mucho la situación. Obviamente lo mejor que puede hacer la Argentina es no decir absolutamente Claro, nada. sí, mantenerse al margen porque además no tenemos peso en un conflicto de esta naturaleza. No hay ninguno, digamos. Ni en No, uno es grande ni una en uno realidad, chico, digamos, sí, no lo digo mal, pero bueno, hay que ser realistas. totalmente. Argentina no está en condiciones de ponerse absolutamente de ningún lado en un conflicto armado, y muchísimo menos teniendo en cuenta, digo, porque más allá de las reuniones de alto nivel, ¿no? Con presidentes o primeros ministros que tienen que ver con alianzas más de tipo de bloque y económicas, eso es una cosa, obviamente no le va a caer bien a todo el mundo. Bueno, por supuesto que eso a Estados Unidos no le cayó bien, pero tampoco es un condicionante al 100% de lo que vayan a ser las negociaciones o el acuerdo o el entendimiento de la Argentina con el FMI. Claro. Son Conflicto armado es imprudencias, otra digamos, situación, ¿no? digamos. Son imprudencias, son momentos en que uno debe ser, un presidente debiera ser más medido y considerar todo, ¿no? Porque realmente, como vos decís, Argentina no está en las mejores condiciones en ningún sentido y entonces ponerse de un lado y del otro, después ir a China, en fin. Hay algunas maniobras un tanto imprudentes en este momento. Sí, por eso te digo, yo quisiera creer y esperaría digamos, que Argentina no se pronuncie, vuelvo a decir, en el hipotético caso de un conflicto armado. Puede pasar, puede no pasar, me refiero al conflicto armado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que como siempre digo hay que estar atento porque, digamos, podemos estar hablando de esto ahora y en 24 horas la Cambiar situación ser todo. completamente distinta. Exacto. Alejo, Cualquier escenario que yo pueda llegar a plantear puede tranquilamente no ser y ser todo lo contrario. claro, pero ¿qué es lo peor que se puede esperar de un conflicto de esta naturaleza, teniendo en cuenta la potencia que es Rusia, el armamento con el que cuenta? No necesita respaldo de nadie prácticamente para nada. Evidentemente no le interesa mucho tampoco estar poniéndose Occidente en contra, ¿no? Putin va para adelante con su idea y parece que ahí termina su historia. ¿Qué es lo peor que podemos esperar si esto sigue avanzando de esta forma? Y lo peor obviamente sería una guerra, pero yo la verdad que la descarto. Bien. Digamos, más allá de que pueden llegar a darse, a ver, insisto, nunca dejó de ser una zona de conflicto, quizás en la cual nosotros no nos enteramos, ¿no? Como hay muchas otras regiones del mundo que nunca dejaron de estar en conflicto y son Uh-huh. zonas realmente complicadas para transitar, ¿no? La diferencia está en
la repercusión que gana a nivel mundial y en que si nosotros lo miramos o le prestamos atención, bueno, esta escaló a otro nivel. El problema sería que también el conflicto armado escale a un nivel mucho más alto, pero bueno, son escenarios a los que yo espero que no se tenga que llegar y no tengamos que estar hablando de un conflicto armado de manera totalmente abierta entre países. Esperemos que no. De todos modos, esto tiene sus efectos. Sin ir más lejos, aumentó el valor de la soja, por ejemplo, y esto favorece en algún punto a la Argentina. Se mueven los precios del petróleo, o sea, cualquier conflicto armado en puerta genera efectos económicos en todo el mundo. Sí, sí. Pero bueno, insisto, yo la verdad que espero que eso no suceda y que, digamos, los efectos económicos positivos vengan justamente por situaciones positivas y no por escenarios de conflicto, así que yo no apostaría a esa situación. Pero bueno, obviamente cualquier movimiento de alguna manera que hacen las grandes potencias tiene sus repercusiones. Uh-huh. El tema es ver de qué manera Argentina se involucra o no se involucra. Bien, esperemos que nuestros diplomáticos sean inteligentes esta vez y cautos, ¿no? Y esperen a Sí. ver cómo evoluciona este conflicto, que ojalá evolucione hacia el lado del fin, que se termine cuanto antes sin mayores consecuencias. Sí, así es. No parece ser el escenario por el momento, pero No, sí, no parece ser, pero bueno, tengamos confianza que así sea. en que así sea, aunque por supuesto los intereses que manejan estos países los desconocemos en el fondo, ¿no? Sí, también. Bien, Alejo, bueno, te agradezco este ratito de charla, nos ha ayudado a entender un poquito más este conflicto, que parece que está lejísimo en la otra punta del mapa, pero la verdad que nos afecta siempre y en muchos aspectos, así que, bueno, es nuestro deseo que esto termine acá. Obviamente Sí, no por lo supuesto. podemos manejar, pero ojalá así sea. Te agradezco y nos volveremos a conectar en cualquier momento. Por favor, ustedes por la convocatoria y a disposición. Gracias, Alejo.